Exactamente 10 de la mañana aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina. La temperatura 23 grados 7 décimas, 52 es el porcentual de la humedad. Según pronóstico, para la jornada de hoy, por la mañana parcialmente nublado y por la tarde algunas precipitaciones aisladas, con una temperatura máxima de 31 y una mínima de 16. El extendido para mañana sábado, parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche lluvias y tormentas, con una máxima de 34 y una mínima de 21. Nosotros tenemos un invitado muy especial, como siempre, ¿no? Podríamos decir que es parte del equipo ya, y les vamos a dar la bienvenida al doctor Edgardo Sabola. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días, gracias por venir, ¿no? No, gracias por la invitación. Edgardo, tenemos un problema, tenemos un problema a nivel país que realmente hoy tanto la coalición cívica del oficialismo, en este caso, como la oposición también, no dan buenas respuestas a la sociedad y estamos en esa disyuntiva, ¿no? Que si esto sí, esto no. Y el tema de hoy digo, entre ayer y hoy, se está viendo o por dilucidar pasos sí, pasos no. La lapicera la tiene Alberto. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, evidentemente la devaluación que vivimos en el país no solamente pertenece al peso, hoy en día ya la devaluación también se trasladó al ordenamiento jurídico, se trasladó a las instituciones y se trasladó al sistema democrático, a quienes o sea, en el sentido de la devaluación de nuestros representantes. La crisis de representación, si bien esto se hablaba de hace mucho tiempo atrás, con el que se vayan todos en el 2001, creo que ha superado, estamos a niveles absolutamente inauditos, en el sentido de que no tenemos rumbo, en el sentido de que la oposición no hace su trabajo. Lo vimos con la ley con la medida de sanción al proyecto de ley de presupuestos. Lo estamos viendo con un ministro de Economía que aparenta tener un plan de económico, pero no de ningún modo lo sigue. Dice una cosa y hace otra cosa. Hace lo que le dice Cristina Kirchner. No quiere hacer un plan económico que signifique ir contra los votantes. En realidad, en Argentina es sencillo, hay que bajar el gasto, sí. Como en la casa de uno, como el hogar de tu hogar, como mi hogar. No podemos gastar más de lo que nos ingresa, sino le vamos a tener que pedir al vecino, le vamos a tener que pedir al otro vecino, y nos vamos a llenar de deuda y vamos con gasto superfluo, dirían algunos, ¿no? Y yendo a la pregunta que me haces respecto a las pasos, sí, que el día de ayer se presentó un proyecto de ley para suspender las pasos, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y esto ha desatado, por lo pronto, un conflicto interno dentro del Frente de Todos, dentro del espacio oficialista. Guado de Pedro, que es secretario de Estado, en el sentido de como ministro del Interior, depende del Ejecutivo, ha salido a contradecir al presidente. O sea, es algo inentendible. El ministro que tenga un criterio distinto al presidente debe renunciar inmediatamente. Así son las reglas políticas, ¿no? Y el presidente que dice que no hay que malversar las reglas de juego electoral. Por lo pronto, Alberto tiene muy pocos diputados, diputados nacionales que puedan frenar esto. Es muy prematuro decir, pero si bien esto creo que esto tiene que salir antes de diciembre, antes de que entre en receso
Congreso, Claro. porque no podría entrar como una cuestión extraordinaria para que habilite un debate de estas características en periodo extraordinario, y el año que viene ya sería cuando el 1 de marzo, a partir del 1 de marzo sería ya tardío, sería manifiestamente un abuso en el sentido de cambiar las reglas de juego. Es como que estás jugando al fútbol, a los 15 minutos te dice el equipo contrario, no, ustedes van a hacer solamente 5 y nosotros seguiremos siendo 11, claro, o sea, me sacás competencia futbolística, o sea, no hay paridad de fuerzas y aparte se cambia la regla de juego durante durante el partido, y eso naturalmente que modifica, si no se hubiese planteado de otra manera. Esto en Argentina no solamente trae digamos más desafección, o sea, más alejamiento del ciudadano a pie, sino también, por supuesto, que es una señal clara de que es un país que no cumple las reglas. Fíjate que siempre es el ala dura del kirchnerismo, y a las claras está, ¿no? Digo, a la vista, ¿no? La degradación de la clase política. Y eso es lo que no deberían mostrar a la sociedad, porque ahí está lo que decías antes, ¿no? El que se vayan todos, pierden credibilidad, y realmente la sociedad no ve a la clase política en sus necesidades básicas que hoy tiene el pueblo, ¿no? En este caso, inflación, inseguridad, falta de educación y un montón de cosas que podíamos estar toda la mañana enumerando. Lo que decís, Juan, es absolutamente cierto. El gobierno, que tiene la obligación de dar gobernanza a un país, está absolutamente desconectado de la realidad del pueblo argentino, esa realidad que decís de jubilados que cobran 50 promedio de 50.000 pesos, y una canasta básica que el propio INDEC dice que para no ser pobre tenés que tener un ingreso que supere los 123.000 pesos, lo cual deja a mucha gente por debajo de la línea de pobreza. Yo creo que, haciendo bien las cuentas, tenemos un país con más del 60% dentro de la línea de pobreza, en el segmento de pobreza. Sí. Y el 40% en la indigencia. Y ni hablar de la indigencia. Hoy por hoy más que nunca se ve en las calles las necesidades de la gente, porque los obliga a hacer trabajo que antes no hacían. Por ejemplo, juntar cartones, eso cualquiera lo puede ver. Pero lo vemos acá, Edgardo, es mucho, digamos, la diferencia con años anteriores es mal. Es terrible. Ahora, ¿qué debería pasar o qué tiene que pasar para que nuestra clase política realmente entienda de una buena vez que basta de cháchara, como diría un viejo político, ¿no? Y como en lo económico, Juan, si el gobierno no entiende que tiene que hacer algunas correcciones económicas o tiene que liberar algunas cuestiones que reprime artificialmente, como los precios, como vamos a referirnos al precio del dólar, que está, y bien lo dijo quien hablaba, quien me presidió en el uso de la palabra, Jeter, que el precio del dólar, que es un precio más, el tipo de cambio está muy reprimido. Eso algún día el mercado lo va a colocar en su lugar. O sea, hay una fuerza que no va a controlar el gobierno, y cuando quiera controlarla va a ser tarde. Así también creo yo que, de seguir con esta línea decadente, creo que podemos estar ante una posibilidad de un estallido. Ya lo digo con toda responsabilidad, porque tengo información de que en la provincia de Buenos Aires ya los dirigentes sociales están alarmando esta situación de la falta de control de sus bases. Claro. Porque hay necesidades básicas muy grandes, insatisfechas, se vienen las fiestas, se vienen momentos muy caros para lo que es la mesa familiar. Mucha gente va a tener limitaciones. Claro. Uno de las grandes preguntas que se hacen hoy por hoy, se hacen muchos focus group, coinciden muchos consultores, que
la palabra que más se usa en esos focus group es tristeza. En menor medida está la bronca. Claro. Acá el peligro es que esa palabra que se usa en mayor medida, tristeza, que lo lleva al ser humano a quedarse quieto y a compungirse, y contenerse, se convierta en bronca. Eso lo lleva al individuo a salir, a realizar una acción positiva tendiente a modificar una situación. Así que hay que tener cuidado, hay que tener, y creo que necesitamos que los políticos o los representantes nuestros hagan saber esto. Yo confío en ciertos sectores de la dirigencia que está en la oposición, que tienen las buenas intenciones. Buenas intenciones, sí. Hacen, de hecho, tienen como el caso de Ricardo López Murphy, que tiene la absoluta convicción, transparencia, y convicción, claridad moral, ética, sabiduría y trayectoria y hoy por hoy dio muestras claras. Cuando se trató en general y en particular la ley de presupuestos, se ha quedado todo el tiempo que sea necesario, ni se ha ido al baño, ha quedado sentado en su banca y no ha salido, y ha votado en contra de la ley de presupuestos, que fue una falacia, que es una mentira, sí. Y en contra de cada uno de sus artículos, que muchos de ellos significó más aumento de impuestos, para nosotros. Otra cosa, la paritaria de ayer no son buenas noticias para el país, porque ese 107% que salió a festejar Moyano, eso, en primer lugar, que quiebra a pymes, que tienen 3, 4 camiones, que para poner cubiertas nuevas a un camión le sale más de 2 millones de pesos. Para mantener el camión le sale un dineral. Ahora va a tener que aumentar el salario del chofer, y esa pyme va a quebrar, y las grandes empresas lo que van a hacer, van a trasladar los costos al flete, que a su vez se traslada al precio. Quien paga en última instancia es el consumidor. O sea que siempre el que termina pagando los platos rotos de esta mala política es el consumidor. Que se traslada. Hoy te decían, antes de entrar en vivo, el precio de cualquier mercadería uno tiene que mirar y tener la seguridad de que el 60% de lo que está pagando, por ya sea 1,5 litros de una gaseosa, o 1 kilo de algún arroz, o yerba, o harina, está pagando impuestos. Ese es el punto. Así que acá, y es mentira y es falaz lo que el Estado dice, que la inflación se debe a los formadores de precios. Nada que ver. La inflación se debe a la emisión desmedida. Tenemos hoy, para que no siga subiendo la inflación, tenemos una contención, que es una emisión remunerada que hace el Banco Central, que son las LELIQs, de 8,5 billones de pesos. Muchísimo. Y que, de seguir esta perspectiva, dentro de un año vamos a estar se va a duplicar en un 100%, porque mensualmente se imprimen de 60 a 80 mil millones de pesos para pagar los intereses de esas LELIQs. Tenemos una deuda fiscal, que es de la tesorería del Estado, y también tenemos una deuda cuasi fiscal impagable, que es del Banco Central. Lo que todo indican, y muchos economistas están viendo, es que claramente Argentina, sea quien fuera el gobierno, va a tener que defaultear, incumplir, ya sea 4 meses o directamente no pagar la deuda, las deudas internas y externas. Blanquear la devaluación sería también eso, ¿no, Edgardo? Porque sabíamos perfectamente allá por el 2021 lo que se emitía, y esto tarde o temprano, y es ahora, se están viendo las consecuencias. Hay una devaluación que nos sentimos, que es el día a día, el crawling peg, en el sentido de que la devaluación sigue por debajo de la inflación. Si tenemos este mes dio 6 puntos, algo así, la del mes anterior, la inflación.
pero la devaluación es de 5 puntos, o sea, está menor para que no esa inflación no pegue el pico, no suba claro. de manera brusca, pero de todos modos todo indicaría que para las elecciones del año que viene, cuando lleguemos a las elecciones generales, estaríamos pisando un dólar a 700. Sí. Si queda grabado esto, bueno, el año que viene nos juntaremos y lo haremos. Veremos este fragmento, sí, de que todo, por eso digo, depende de nosotros. Nosotros, digamos, los argentinos somos muchos, tenemos derechos no solamente a votar, sino también a ejercer el contralor y a tener exigencias con respecto a la dirigencia, no solamente de nuestras necesidades, sino también de exigirle una buena gestión y, por supuesto, que rinda cuenta de lo que está haciendo. De todo lo que están haciendo. Te llevo al mes, a ver, a este mismo mes del 23, porque serían las elecciones, ¿no? ¿Cómo ves el panorama hacia el mes de octubre del 2023? La Argentina, o sea, predecir lo que puede suceder, por ahí haciendo un poquito si de el otro viernes que viene es toda... hay una frase que dice que esto surgió del dicho de alguien, que si voy a Europa y vengo dentro de 20 años, la encuentro a la Argentina con los mismos problemas. Pero si voy a Europa y regreso en una semana, la encuentro a una Argentina absolutamente distinta. Eso está dando la pauta de que en realidad no sabemos. Lo que se podría decir es que ojalá se llegue con este mismo gobierno. Eso es, se fortalece de alguna manera la institucionalidad, que haya un recambio, claro, que madure la oposición, que presente un proyecto de gobierno de cuál va a ser la solución, porque si la oposición hoy piensa que va a ser seguramente el recambio, y no es tan así, hay que ver. Acuérdense que en el peor de los escenarios, allá en el 89, cuando justamente ahí Angelov, Menem, Angelov sacó 39% de los votos, o sea, le gana Menem, pero Angelov, a pesar del contexto inflacionario, tuvo buen resultado. Lo mismo le pasó a Mauricio Macri, a pesar de tener una mala economía, digamos, de haber entrado en pánico y un desarreglo económico y una opacidad económica, porque lo que más le preocupa a la gente es cuando hay opacidad, ¿qué pasa? Se apaga la luz de la economía, claro, no sabes qué va a pasar. También sacó 41 puntos, o sea, no hay que subestimar al oficialismo, aún con su desgobierno, con este descalabro financiero y económico que estamos viviendo, porque por eso la oposición debe hacer buena letra, debe seguir el camino de la unión, pero la unión, ¿en qué sentido? No solamente la unión electoral, sino la unión en un programa de gobierno, que todos estén de acuerdo, y que ya el que no esté de acuerdo ahora, que vaya y que la pelee sola. Fíjate lo de la democracia, ¿no? Y ahí me diste pie para llevarte a este otro terreno, que fue allá por el 89, cuando el tema de inflacionario de Alfonsín, justamente, por mucho menos en aquel momento, dijeron basta. Y hoy, está bien, cuidemos la democracia, todo lo que quiera, pero la oposición también que haga algo, ¿no? Exactamente. Y la lección que nos dejó ese momento, ¿no? Ese momento que estamos haciendo referencia, del 89-91, fue que también es posible con un buen plan integral. Desde el Congreso también, ¿no? Claro, que teniendo, por supuesto, esto va a demandar un amplio consenso, un buen plan integral. Sí. Y un buen plan macroeconómico, yo creo y micro, para que comprendan los pequeños sectores de la economía, se puede lograr un equilibrio. Eso yo tomo como ejemplo. Podrá discutirse si fue positivo o negativo, pero lo que hizo Domingo Cavallo con su buena comunicación de su programa de convertibilidad,
le ha dado a la Argentina un respiro de una más salida. de 10 años, en el sentido de que llegaron a tener inflación cero. O sea, es decir que hay posibilidades, hay chances, pero necesitamos sensatez, claro, necesitamos compromiso cordura, con la cosa pública. Y que Claro, también... si tomamos a la política como un instrumento para que cada uno se enriquezca, cada político se enriquezca, entonces estamos mal, no hay que cerrar, para apagar la cámara e irse a dormir. Sí. Edgardo, la verdad que es un gusto tenerte en el piso o telefónicamente cuando pueda, y nos abrís un poquito el panorama de lo que es realmente la política a nivel nacional, ¿no? Y de esta cuestión de los políticos. Te agradezco muchísimo. Agradezco el espacio, gracias. Así pasaba Edgardo Saúla, el doctor Edgardo Saúla, en nuestro canal. Realmente nos clarificó un poquito el panorama, porque esto, la verdad que hay una incertidumbre en la sociedad que ya no sabe para dónde ir, porque realmente se ve en la clase dirigencial, digamos, que no da respuestas a las necesidades básicas de la gente. Y eso es grave. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos.